Sección 59 de El Conde de Montecristo, volumen 1. Amor. Nos trasladaremos a la huerta que está próxima a la casa del señor Villefort, rodeada por la parte posterior por espesos castaños, si no lo toma a mal el lector, para encontrar allí algunas personas que ya conocemos. En esta ocasión, el primero que llegó al jardín fue Maximiliano, que también acechó por entre las rendijas de las tablas y vio a lo lejos, al través de los árboles sombríos, una sombra cuyo traje de seda crujía sobre la arena y formaba con el roce de las hojas un confuso ruido. Al fin, el crujido tan deseado se oyó más claro, y en lugar de una sombra fueron dos las que se acercaron. La tardanza de Valentina había sido ocasionada por la señora Danglars y Eugenia, visita que se había prolongado más de la hora en que era esperada Valentina. Entonces, para no faltar a su cita, la joven propuso a la señorita Danglars un paseo por el jardín, queriendo mostrar a Maximiliano que su tardanza no había sido por culpa suya. El joven lo comprendió todo al punto, con esa rapidez de penetración tan natural a los amantes, y su corazón se alivió de un gran peso. Por otra parte, sin acercarse mucho, Valentina dirigió su paseo de modo que Maximiliano pudiese verla pasar y volver a pasar, y cada vez que pasaba, una mirada inapercibida de su compañera, lanzada a la reja y recogida por el joven, le decía: «Tened un poco de paciencia, amigo mío, bien veis que no es culpa mía». Y Maximiliano esperaba con paciencia, admirando el contraste que había entre las dos jóvenes, la una rubia, de ojos lánguidos y de cuerpo flexible como un hermoso sauce, la otra morena, de mirada altanera y de cuerpo tan erguido como un álamo. Tras cuya comparación de naturalezas tan opuestas, toda la ventaja, en el corazón del joven al menos, estaba por Valentina. Ya hacía media hora que paseaban las dos jóvenes, cuando Maximiliano, que adivinó que iba por fin a terminarse la visita de la señorita Danglars, la vio gustoso desaparecer. Y por dicha suya, apenas había pasado breves instantes, vio que venía sola Valentina, en cuyo paso vacilante y en el cuidado que tenía de burlar al ojo indiscreto que la espiase, andando con lentitud, se veía claramente su temor. Así es que, en vez de ir directamente a la reja, sentóse sobre un banco sin dejar de lanzar una mirada indiferente a todas las calles de árboles. Tomada estas precauciones, corrió a la verja. «Buenos días, Valentina», dijo una voz. «Buenos días, Maximiliano. Os he hecho esperar, pero ya habéis visto la causa». «Sí, he reconocido a la señora Danglars, y no sabía que fueseis amiga tan íntima de esa señorita». «¿Quién os ha dicho que éramos tan amigas, Maximiliano?» «Nadie, pero me lo ha parecido así, por el modo con que le dabais el brazo y con que la hablabais. Parecíais dos compañeras de colegio confesándose mutuamente sus secretos». «En efecto, nos confesábamos nuestros secretos», dijo Valentina. «Ella me confesaba su repugnancia por su casamiento con el señor de Morcerf, y yo le confesaba que miraba como una desgracia el casarme con el señor de Pinay». «Querida Valentina, por esto, amigo mío», continuó la joven, «habéis visto esa apariencia de abandono entre mí y Eugenia, porque al hablarle del hombre que no puedo amar, pensaba en el hombre que amo». «Cuán buena sois en todo, Valentina, y poseéis lo que la señorita Danglars no tendrá nunca, ese encanto infinito que es en la mujer lo que el perfume en la flor, lo que el sabor en la fruta, porque no todo en una flor es ser bonita, ni en una fruta ser sabrosa». «Vuestro amor os hace ver las cosas de ese modo, Maximiliano». «No, Valentina, os lo juro. Cuando hace un momento os contemplaba las dos juntas, dudaba cómo puede inspirar amor a un hombre la hermosura de la señorita Danglars, a quien por otra parte no puedo menos de hacer justicia». «Maximiliano, el amor sofocaba en vuestro corazón la imparcialidad, y sin mi presencia hubierais juzgado de otro modo». «No puede ser. Pero respondedme a una pregunta que emana de ciertas ideas que yo tenía respecto a la señorita Danglars». «Oh, que serán injustas, y desde luego lo digo sin saberlo, porque cuando nos juzgáis a nosotras, pobres mujeres,
no debemos esperar ninguna indulgencia. ¿En cambio las mujeres son muy justas las unas respecto a las otras? No, pero es porque casi siempre hay pasión en nuestros juicios. Mas volvamos a vuestra pregunta. ¿La señorita Danglars ama a otro y por eso teme tanto su casamiento con el señor de Morcerf? Maximiliano, os he dicho que yo no era amiga de Eugenia. Oh, pero sin ser amigas las jóvenes se confían sus secretos, y no podéis negar que ya le habéis hecho algunas preguntas acerca de esto. Ah, os veo sonreír. Si es así, Maximiliano, no vale la pena tener entre nosotros esta separación de tablas. Veamos. ¿Qué os ha dicho? Me ha dicho que no amaba a nadie, dijo Valentina, que tenía horror al casamiento, que su mayor alegría hubiera sido llevar una vida libre e independiente, y que casi deseaba que su padre perdiese su fortuna para hacerse artista, como su amiga la señorita Luisa de Armilly. Ah, sé muy bien por qué lo dijo. ¿De veras? ¿Qué entendéis en esas palabras? Preguntó Valentina. Nada, dijo Maximiliano sonriendo. ¿Entonces? Preguntó Valentina. ¿A qué viene esa sonrisa? Ah, dijo Maximiliano, bien veo que vos también mirabais, Valentina. ¿Queréis que me aleje? Oh, no, no, pero volvamos a vos. Ah, sí, es verdad, porque apenas tenemos 10 minutos que pasar juntos. Dios mío, exclamó Maximiliano consternado. Demasiado cierto es eso, dijo con acento triste Valentina. Mi amistad, Maximiliano, os da bien pobres consuelos. Merecéis más felicidad que la que alcanzáis por mí. Pobre Maximiliano, llevando esa vida. Ah, creedme que me avergüenzo de lo que hacéis por mí. Por mí solo. Y bien, ¿qué os importa, Valentina, si esta es para mí la más suprema felicidad? Tras un eterno esperar, no me veo suficientemente pagado con 5 minutos de poder disfrutar de vuestra vista, con 2 palabras de vuestra boca, y con esa convicción profunda, eterna, de que Dios jamás ha creado 2 corazones tan en armonía como los nuestros, y, sobre todo, que no los ha reunido milagrosamente para separarlos. Bueno, gracias. Esperar por los 2, Maximiliano, siempre es una felicidad. ¿Por qué me dejáis hoy tan pronto, Valentina? No sé. La señora de Villefort me ha suplicado que pase a su cuarto para hacerme una comunicación de la cual depende una parte de mi fortuna. Oh, Dios mío, que tomen mi fortuna. Soy bastante rica, y después de haberla tomado, que me dejen tranquila y libre. Vos me amaréis también pobre, ¿no es cierto, Morrel? Yo os amaré siempre, sí. ¿Qué me importa la riqueza o la pobreza si mi Valentina no se ha de separar de mi lado? Pero ¿no teméis, Valentina, que esa comunicación sea alguna noticia relativa a vuestro casamiento? No lo creo. Escuchad, Valentina, y no tengáis temor, que mientras exista, vos sola reinaréis en mi corazón. Maximiliano, ¿me decís acaso eso para tranquilizarme? Conozco que no es necesario que os lo repita, pero yo anhelaba deciros que el otro día encontré al señor de Morcerf. ¿Al señor de Morcerf? Ya sabéis que Franz es uno de sus más íntimos amigos. ¿Qué queréis decir con eso? Quiero decir que ha recibido una carta de Franz en que le anuncia su próxima vuelta. Valentina palideció y tuvo que apoyarse en la reja. ¡Ay, Dios mío!, dijo. «Si así fuese... Pero no, porque entonces no sería la señora de Villefort la que me habría avisado». ¿Por qué? Porque... no sé, pero me parece que a la señora de Villefort, sin oponerse a él abiertamente, no le agrada tampoco este casamiento. Oh, voy a adorar a la señora de Villefort de aquí en adelante. Oh, tanto como esto no, Maximiliano, dijo Valentina con triste sonrisa. En fin, si es antipática a ese casamiento, aunque no fuera más que por desbaratarlo, admitiría tal vez alguna otra proposición. No lo creáis, Maximiliano. No son los maridos los que rechaza la señora de Villefort. Es el casamiento. ¿Cómo el casamiento? Si tanto detesta el casamiento, ¿por qué se ha casado? Veo, Maximiliano, que no entendéis el sentido de mis palabras. Un año hará que, habiendo manifestado deseos de ocultarme en un silencioso retiro de un claustro, a excepción de mi abuelo, que me detuvo, mi padre casi consintió en darme su aprobación, y ella, olvidando sus antiguas observaciones, oyó mi determinación con el más vivo placer.
Mi pobre abuelo se negó obstinadamente, porque ese anciano respetable, cuyas miradas tienen una expresión sublime y cuyo corazón no haya otro en el mundo que le ame más que el mío, y Dios perdone lo que digo si no es verdad, ese anciano solo a mí me ama en su abandono. Si supierais cómo me miró cuando le dije mi resolución, cuántas quejas había en aquella mirada y cuánta desesperación en aquellas lágrimas que rodaban por sus inmóviles mejillas. Ah, Maximiliano, entonces experimenté una especie de remordimiento. Me arrojé a sus pies gritándole «Perdón, perdón, padre mío. Harán de mí lo que quieran, pero no me separaré nunca de vos». Entonces levantó los ojos hacia el cielo. «Maximiliano, mucho puedo sufrir, pero aquella mirada de mi buen abuelo me ha pagado suficientemente todos mis sufrimientos». «Sois un ángel, querida Valentina, y en verdad que no sé cómo he merecido la confianza que me hacéis. Pero en fin, Valentina, veamos cuál es el interés que tiene la señora de Villefort en que os caséis». «¿No habéis oído hace poco que os dije que yo era rica, muy rica? Tengo por la dote de mi madre cerca de 50.000 libras de renta. Mi abuelo y mi abuela, el marqués y la marquesa de Saint-Mégan, deben dejarme otro tanto. El señor Noirtier tiene a lo menos intenciones visibles de hacerme su única heredera. De esto resulta que, comparado conmigo, mi hermano Eduardo, que no espera ninguna herencia de parte de su madre, es pobre, muy pobre. Ahora bien, es muy natural que la señora de Villefort viese segura mi fortuna, en caso de hacerme religiosa, para su hijo, a quien ama con delirio». Parece increíble que bajo aquel rostro que rebosa juventud y hermosura se oculte un ruin corazón lleno de mezquina codicia. El amor paternal trueca en virtud a mis ojos esa codicia que veis como criminal, porque no para ella, sino para el hijo que ciegamente adora, es para quien desea mi fortuna. «¿Y no podríais, Valentina», dijo Morrel, «proponer la mitad de vuestros bienes para su ídolo?» «Sería prudente hacer semejante proposición», dijo Valentina, «a una mujer que tiene sin cesar en los labios la palabra desinterés». «Escuchad, Valentina, mi amor ha permanecido siempre sagrado, y como todo lo sagrado yo le he cubierto con el velo de mi respeto, le he encerrado en mi corazón. Nadie en el mundo, ni aun mi hermana, le sospecha. Este amor que no he confiado a nadie en el mundo, Valentina, ¿me permitís que se lo comunique a un amigo?» Valentina se estremeció. «¿A un amigo?», dijo. «Oh, Dios mío, Maximiliano, me estremezco solo al oíros hablar así. ¿A un amigo? ¿Y quién es ese amigo?» «Escuchad, Valentina. ¿Habéis sentido alguna vez por alguna persona una de esas simpatías irresistibles que hacen que aunque veáis a esa persona por primera vez, creáis conocerla de mucho tiempo, y os preguntéis a vos misma dónde y cuándo la habéis visto, y que, no pudiendo acordarse del lugar ni del tiempo, lleguéis a creer que es la de un mundo anterior al nuestro, y que esta simpatía no es más que un recuerdo confuso que se empieza a aclarar?» «Sí, oh sí». «Pues bien, eso es lo que yo he experimentado la primera vez que he visto a ese hombre extraordinario». «¿Un hombre extraordinario?» «Sí». «¿A quien conocéis hace ya mucho tiempo?» «Hará unos 8 días apenas». «¿Y honráis con el sagrado nombre de amigo a un hombre que solo 8 días os han dado a conocer? Maximiliano, jamás hubiera creído que prodigarais de ese modo el bello nombre de amigo». «Veo que decís verdad, Valentina, pero a pesar de vuestras reconvenciones me es imposible estar sordo a la voz del instinto. En todas las felicidades de mi porvenir creo que veré el rostro de ese hombre, del cual hasta creo que su misteriosa y profunda mirada conoce, y que su poderosa mano dirige ese porvenir». «¿Es un adivino?», dijo sonriendo Valentina. «A fe mía», dijo Maximiliano, «que casi estoy tentado por creer que adivina, sobre todo el bien». «Oh», dijo Valentina sonriendo tristemente, «mostradme a ese hombre, Maximiliano. Sepa yo de él si seré suficientemente amada en cambio de todo cuanto he sufrido». «Pobre amigo, pero ahora que recuerdo, vos le conocéis». «¿Yo?». «Sí». «¿Quién es?». «El que salvó la vida a vuestra madrastra y a su hijo». «¿El conde de Montecristo?». «El mismo». «Oh», exclamó Valentina, «jamás puede ser mi amigo, porque lo es para eso demasiado de mi madrastra». «¿Amigo de vuestra madrastra, Valentina? ¿Lo sabéis bien? Su instinto no puede fallar hasta este punto, y estoy seguro de que os engañáis». «¿Que me engaño? Oíd, Maximiliano.
El amor de madre ha caído vencido ante el prestigio de ese conde que hoy reina en casa. Perdió Eduardo su soberanía en el corazón de su madre, y se ha entronizado en él ese hombre a quien la señora de Villefort cree instruido en todos los conocimientos humanos. Mi padre le admira, ¿entendéis? Le admira y confiesa que jamás ha oído conceptos tan sublimes salidos de otros labios tan elocuentes. Eduardo le idolatra, y apenas le ve entrar, corre a echarse en sus brazos sin tener miedo a sus grandes ojos negros, y le abre la mano donde siempre encuentra algún juguete admirable. En fin, el conde de Montecristo no está aquí en casa de mi padre. El conde de Montecristo no está aquí en casa de la señora de Villefort. El conde de Montecristo está en su casa. Pues bien, querida Valentina, si las cosas son como decís, ya debéis sentir o sentiréis pronto los efectos de su presencia. Si encuentra a Alberto de Morcerf en Italia, es para sacarle de las manos de los bandidos. Ve a la señora Danglars y es para hacerla un regalo real. Vuestra madrastra y vuestro hermano pasan por delante de la puerta de su casa y es para que su nubio le salve la vida. Este hombre ha recibido evidentemente el poder de influir sobre los acontecimientos, sobre los hombres y sobre las cosas, y os lo confieso, jamás he visto gustos más sencillos unidos a una magnificencia tan soberana. Su sonrisa es tan dulce cuando me la dirige que olvido cuán amarga la encuentran otros. Oh, decidme, Valentina, ¿os ha sonreído así a vos? Oh, si lo ha hecho así, será feliz. Ni siquiera se digna mirarme. ¿A más, Maximiliano? Dijo la joven. Si alguna vez pasa por mi lado por casualidad, aparta de mí su vista. O no es generoso, o no posee esa mirada profunda que leen los corazones y que vos le suponéis. Porque si poseyese esa mirada, habría visto que yo soy desgraciada. Si hubiera tenido su corazón tanta generosidad, ¿no hubiera influido para protegerme al verme en esta casa en medio del aislamiento y el dolor? Si fuera, según vuestra expresión, el sol que calienta y anima, ¿no hubiera lanzado sobre mi pobre y abatido corazón el fuego de uno de sus rayos? Decís que os ama, Maximiliano. Oh, no os fiéis en las apariencias. ¿No sabéis que los hombres siempre ponen un rostro risueño a un oficial de 5 pies y 8 pulgadas como vos, que tiene un buen bigote y un gran sable, y creen poder infundir temor a una pobre joven que no sabe más que llorar? Oh, Valentina, juraría que os engañáis. Si yo me engañara, ¿cómo explicaríais estas contradicciones, Maximiliano? Si me tratase diplomáticamente, es decir, como a un hombre que de un modo u otro quiere simpatizar con todos los de la casa, me hubiera, aunque no fuese más que una vez, honrado con esa sonrisa que tanto me ponderáis. Pero no, me ha visto desgraciada. Comprende que no puedo serle útil en nada, y por lo mismo no fija la atención en mí. ¿Quién sabe si para hacer la corte a mi padre, a la señora de Villefort o a mi hermano, me perseguirá siempre que pueda hacerlo? Reflexionad con franqueza, Maximiliano. Una cosa que muchas veces me han dicho vuestros labios, que no merezco el desprecio y que no hay razón para que inspire indiferencia. No os enojéis, continuó la joven al ver la impresión que causaban en Maximiliano estas palabras. Conozco que hago mal, muy mal, en deciros acerca de ese hombre cosas que yo ni siquiera sentía o sospechaba. Mirad, no niego que exista esa influencia de que me habláis y que la ejerza sobre mí. Pero si la ejerce, es de un modo pernicioso y aniquilador, como veis. Está bien, Valentina, dijo Morrel lanzando un suspiro. No hablemos más de esto. Nada le diré. Conozco, amigo mío, dijo Valentina, que os da mucha pena lo que os digo. Ah, ¿por qué no me es posible estrechar vuestra mano para pediros perdón? Pero convencedme a lo menos que sepa todo lo que ha hecho por vos ese conde de Montecristo. ¿Me preguntáis todo lo que el conde ha hecho por mí? Valentina, me habéis puesto en un apuro. Debo confesar que ningún favor efectivo he recibido de su mano, y os repito que el afecto que me inspira, sin fundarme en nada, es hijo solo del instinto. Por lo demás, ¿ha hecho acaso algo por mí el sol que me alumbra? No. Me calienta, y a su luz os veo. ¿Ha hecho acaso por mí algo este o el otro perfume? No. Su olor recrea agradablemente uno de mis sentidos. No tengo otra cosa que decir cuando me preguntan por qué pondero este perfume, y tampoco nada más puedo decir al hablar del conde. Mi amistad hacia él es extraña,
como la suya hacia mí. Una voz secreta me advierte que hay algo más que mera casualidad en esta amistad recíproca e imprevista. Me parece encontrar alguna relación en sus menores acciones, en sus más secretos pensamientos, con mis acciones y mis pensamientos. Os vais a reír de mí, Valentina, pero desde que conozco a ese hombre, se me ha ocurrido la absurda idea de que todo el bien que me suceda no puede emanar de nadie sino de él. Sin embargo, he vivido 30 años sin ese protector, ¿no es verdad? No importa. A propósito, voy a daros la prueba de lo que os digo. He sido convidado a comer el sábado y hallaréis muy natural este convite si se considera el estado en que se hallan los lazos de nuestra amistad. Pero también vuestro padre está convidado a esta comida a la que irá también vuestra madrastra. Yo me encontraré con ellos, y quién sabe lo que resultará de esta entrevista. Estas son circunstancias muy sencillas en la apariencia. Sin embargo, yo veo en esto una cosa que me asombra y tengo en ello una confianza extrema. ¿Quién sabe? Reflexiono yo a solas. Si ese hombre para quien no hay secretos, si ese conde tan extraordinario que tiene en su poder el libro de los destinos, ha buscado una ocasión en que presentarme a los esposos Villefort. Oh, Valentina, en mi ilusión creo leer en sus miradas que ha quitado el velo que cubre nuestro amor. Amigo mío, dijo Valentina, os tomaría por un visionario y temería verdaderamente por vuestro juicio si no escuchase tan buenos razonamientos. ¿Cómo? ¿Vos creéis que no es casualidad ese encuentro? Reflexionadlo todo bien, por mi vida. Mi padre, que no sale nunca, ha estado a punto de rehusar esa invitación más de 10 veces, pero la señora de Villefort, que desea ardientemente ver en su casa a ese hombre extraordinario, obtuvo con mucho trabajo que la acompañase. Ah, Maximiliano, no creáis en el apoyo de ese hombre. Si no es a vos y a mi abuelo, que es un cadáver, ¿a quién pediré consuelo en este mundo para que me escuche? Razón tenéis, Valentina. Es imposible resistir a la fuerza de vuestros razonamientos, dijo Maximiliano, aunque conozco que hoy no me convence vuestra voz tan dulce siempre y tan poderosa para mí. Ni la vuestra a mí tampoco, dijo Valentina, y confieso que como no tengáis más ejemplos que citarme... Uno tengo, dijo Maximiliano dudoso, pero en verdad me veo obligado a confesarlo. Es más absurdo que el primero. Tanto peor, dijo Valentina sonriéndose. Y sin embargo, continuó Morrel, para mí es muy concluyente. Para mí, que después de 10 años que hace que sirvo, he debido la vida a uno de esos instintos que os dicen que hagáis un movimiento hacia atrás o hacia adelante para que la bala que debía mataros pase por vuestro lado. Querido Maximiliano, ¿por qué no dais importancia a mis oraciones por vos durante ese peligro? Las plegarias que suben al cielo desde mis labios piden por un ser que no es mi madre, a quien tanto amaba, piden por un ser que no soy yo. Maximiliano, piden por vos. Sí, desde que os conozco, dijo Morrel sonriendo. Pero, ¿y antes de que os conociese Valentina? Vaya, pues, ya que nada queréis de verme, ingrato, volvamos a ese ejemplo que vos mismo confesáis que es absurdo. ¿Qué veis por las rendijas de las tablas? ¿Reparáis en un arrogante caballo que nunca habríais visto? Sí, apuesto y bello es el caballo, exclamó Valentina. ¿Por qué no le habéis traído junto a la reja para contemplarle mejor? Ya veo, dijo Maximiliano, que conocéis su mérito. Escuchadme, pues. No se os esconde que no debo dar muchas gracias al destino por mi escasa fortuna, y que vivo solo en una medianía. Pues bien, yo había visto en casa de un mercader de caballos ese magnífico Médère, porque este era su nombre. Habiéndome dicho que su valor era de 4.500 francos, me abstuve de comprarle, como ya conoceréis. Me contenté con contemplarlo por algún tiempo y me fui, lo confieso, bastante triste, porque el caballo me había mirado con ternura. Me había acariciado con su cabeza y había hecho 1000 corvetas cuando le probé, del modo más agradable que darse puede. Aquella misma tarde se reunieron en mi casa algunos amigos, el señor de Château-Renaud, el señor de Bray y otros 5 o 6 malas cabezas que vos tenéis la dicha de no conocer ni aun de nombre. Propusieron que se jugase un poco. Yo no juego nunca, porque no soy rico para poder perder, ni tan pobre que desee con ansia ganar. Pero como estaba en mi casa no tuve más remedio que ceder. Cuando íbamos a empezar, llegó el conde de Montecristo. Tomó parte, se jugó y yo gané.
Apenas me atrevo a confesarlo, Valentina. Gané 5.000 francos. Nos separamos a medianoche. Mi impaciencia era suma. Tomé un cabriolé e hice que me condujeran a casa de mi tratante de caballos. Cómo me palpitaba de gozo el corazón. Llamé. Me abrieron. Apenas vi la puerta abierta me lancé a la cuadra. Miré al pesebre y considerad mi felicidad cuando vi allí a mi deseado Medea. Tomo una silla que hallo a mano, se la pongo y le paso la brida, prestándose a todo Medea con la mejor voluntad del mundo. Entregados después los 4.500 francos al dueño del caballo, salgo y paso la noche paseándome por los campos elíseos. He visto luz en una ventana de la casa del conde y he creído ver su sombra detrás de las cortinas. ¿No sería una razón muy natural explicar todo esto, Valentina, de este modo? El conde adivinó el anhelo que tenía de poseer el caballo, y para darme el placer de que fuera mío, ha perdido a propósito su dinero. «Querido Maximiliano», dijo Valentina, «sois demasiado fantástico. Oh, no me amaréis mucho tiempo. Un hombre así se fastidiaría al momento de una pasión monótona como la nuestra. Pero, gran Dios, ¿no oís que me llaman?» «Oh, Valentina», dijo Maximiliano por la rendija de las tablas, «dadme un dedo vuestro siquiera para que lo bese». «Maximiliano, hemos dicho que seríamos el uno para el otro dos voces, dos sombras». «Ah, como gustéis, Valentina». «¿Quedaréis contentos si hago lo que pedís?» «Oh, sí, sí». Valentina subió sobre un banco y pasó por encima de las tablas, no un dedo, sino toda la mano. Maximiliano arrojó un grito de alegría y, lanzándose a su vez sobre las tablas, se apoderó de aquella mano adorada y estampó en ella sus ardientes labios. Pero al punto, la delicada mano se deslizó entre las suyas y el joven oyó correr a Valentina, a quien la dulce sensación que acababa de experimentar, sin duda, había llenado de susto su sensible corazón. Fin de la sección 59. Sección 60 de El Conde de Montecristo. Volumen 1. El señor Noirtier de Villefort. Preciso será que retrocedamos para dar el gustoso placer al lector de enterarse de todo lo que pasó en casa del procurador del rey después de la partida de la señora Danglars y durante la conversación que acabamos de referir. Bien sabemos dónde se hallaba Valentina, y en cuanto el señor de Villefort, seguido de su esposa, entró en la habitación donde vivía su padre. Saludaron los dos esposos al anciano, hicieron salir del cuarto a Barrois, antiguo criado, que hacía más de 20 años que servía en la casa, y tomaron asiento a su lado. El señor Noirtier, sentado en su gran sillón, con ruedas donde le colocaban por la mañana y de donde le sacaban por la noche, colocado delante de un espejo que reflejaba toda la habitación y le permitía ver, sin hacer un movimiento imposible en él, quién entraba en su cuarto y quién salía, el señor Noirtier, inmóvil como un cadáver, miraba con ojos inteligentes y vivos a sus hijos, cuya ceremoniosa reverencia le anunciaba que iban a dar algún paso oficial y desesperado. Dos sentidos quedaban tan solo para animar, como dos llamas de vida, aquella masa humana que ya reclamaba la tumba: la vista y el oído. Uno de estos dos sentidos podía darle explicaciones de la vida interior que animaba a la estatua, y la vista que denunciaba esta vida interior se asemejaba a una de esas luces lejanas que durante la noche muestran al viajero perdido en un desierto que aún hay un ser viviente que habita en aquel silencio y aquella oscuridad. Toda su vida, toda su fuerza, toda la inteligencia repartida antes por todo su cuerpo, todo el poder de su corazón, todas sus pasiones y sentimientos, como en un foco de luz, se habían concentrado en aquellos ojos negros del anciano Villefort, cuyas cejas negras formaban un raro contraste con la blancura de nieve de su blanca cabellera. Sus brazos no tenían movimiento, faltaba sonido a la voz, actitud al cuerpo, pero aquellos ojos suplían a todo. Él mandaba con los ojos, daba gracias con los ojos. Era un cadáver con los ojos animados, y nada era más espantoso a veces que aquel rostro de mármol, cuyos ojos expresaban unas veces la cólera y otras la alegría, lenguaje paralítico que sólo era dado comprender a 3 personas: Villefort, Valentina y el antiguo criado de que hemos hablado. Pero como Villefort no le veía sino muy rara vez, y por decirlo así, cuando le veía no procuraba complacerle comprendiéndole,
toda la felicidad del anciano reposaba en su nieta. Y Valentina había logrado, a fuerza de cariño y constancia, comprender por la mirada todos los pensamientos del anciano. A este lenguaje, mudo e incomprensible para todos, ella respondía con su voz, con su fisonomía, con toda su alma. De suerte que tenían lugar a veces diálogos animados entre aquella joven y aquel cadáver próximo a convertirse en polvo, y que era, sin embargo, un hombre de talento inmenso, de una penetración inaudita y de una voluntad tan poderosa como puede serlo el alma encerrada en una materia por la cual ha perdido el poder de hacerse obedecer. Valentina había resuelto este extraño problema de comprender el pensamiento del anciano para comunicarle su propio pensamiento, y gracias a este estudio ni siquiera una palabra dejaban de comprender tanto uno como otro. Tras 25 años de servir al señor Noirtier, según hemos dicho, el buen criado Barrois conocía tanto los gustos y costumbres de su amo que éste muy pocas veces se veía en la precisión de pedirle nada. De consiguiente, Villefort no tenía necesidad de los socorros ni de uno ni de otro para entablar con su padre la extraña conversación que venía a provocar. También él conocía el vocabulario del anciano, y si no se servía de él con más frecuencia, era por fastidio o por indiferencia. Dejó, pues, bajar al jardín a Valentina, alejó a Barrois, y después de haber tomado asiento a la derecha de su padre, mientras que la señora de Villefort se sentaba a la izquierda, exclamó: «Señor, no os admiréis de que Valentina no haya subido con nosotros, y que yo haya mandado a alejar a Barrois, porque la conferencia que vamos a tener juntos versa sobre asuntos de tanta importancia que sería poco prudente que los presenciasen una joven o un criado. La señora de Villefort y yo tenemos que haceros una comunicación». Durante este preámbulo, ninguna señal de impaciencia, de aprobación o disgusto se vio en el impasible rostro del señor de Noirtier, y en vano procuró Villefort penetrar en aquel momento los recónditos pensamientos del anciano. «La señora de Villefort y yo», continuó el procurador del rey con el mismo acento glacial, «creemos que no os desagradará esta comunicación, y estamos seguros de que no la desaprobaréis». El anciano seguía impasible, aunque no perdía una sola palabra. «Caballero», repuso Villefort, «casamos a Valentina». Una figura de cera no permanecería más fría al oír esta noticia que el rostro del anciano. «El casamiento tendrá lugar dentro de 3 meses», repuso Villefort. Los ojos del anciano continuaron inanimados. La señora de Villefort tomó a su vez la palabra y se apresuró a añadir: «Como sabemos que Valentina tiene en vuestro corazón el lugar privilegiado que merece, hemos pensado que esta determinación debe de interesaros mucho, y solo falta deciros el nombre del joven que se la ha destinado. Es uno de los mejores partidos a que puede aspirar Valentina, una buena fortuna, perfectas garantías de felicidad en la conducta y los gustos del que le destinamos, a cuyo nombre no debe seros desconocido. Se trata del señor Franz de Quesnel, barón de Piney». Villefort, durante estas palabras de su mujer, fijaba sobre el anciano una mirada más atenta que nunca. Cuando la señora de Villefort pronunció el nombre de Franz, los ojos de Noirtier, que tanto conocía a su hijo, se estremecieron, y los párpados, dilatándose como hubieran podido hacerlo los labios para dejar pasar una palabra, dejaron escapar una chispa. El procurador del rey, que conocía las antiguas enemistades de política que habían existido entre su padre y el de Franz, comprendió este fuego y esta agitación, pero sin embargo la dejó pasar como inapercibida, y volviendo a tomar la palabra donde la había dejado su mujer, dijo: «Sabéis que Valentina va a cumplir muy pronto 19 años, edad más que suficiente para que un padre piense en lo importante que es colocarla en la posición que merece. En todas nuestras conversaciones hemos pensado en vos, porque queremos, antes de casarla, estar seguros de que el marido de Valentina consienta en vivir, si no a nuestro lado, pues tal vez incomodaríamos a unos esposos jóvenes, al menos con vos, a quien tanto cariño profesa Valentina, cariño que parecéis devolverla. Quiero daros a entender con eso que hemos determinado de que vos viváis a su lado, de suerte que no perderéis ninguna de vuestras costumbres, con la diferencia de que tendréis para cuidaros 2 hijos en vez de 1.
Los ojos de Noirtier parecieron inyectarse de sangre. Horrible tormenta debía rugir silenciosamente en el fondo del alma del pobre anciano si se consideraba que su rostro se enrojecía y se amorataban sus labios. Tal vez le ahogaba la cólera que subía a la garganta donde se encallaba el grito de su dolor. Villefort abrió tranquilamente una ventana diciendo: «Mucho calor hace aquí, y este calor puede hacer daño al señor Noirtier». Después se acercó, mas sin sentarse. «Este casamiento», añadió la señora de Villefort, «agrada al señor de Epinay y a su familia, que, para mayor ventaja, se compone solamente de un tío y de una tía. Su madre murió en el momento de darle a luz, y su padre fue asesinado en 1815, es decir, cuando el niño tenía 2 años, y por lo mismo este casamiento depende de su voluntad». «Asesinato misterioso», dijo Villefort, «y cuyos autores han permanecido desconocidos, aunque las sospechas han parecido recaer sobre muchas personas». Noirtier hizo un esfuerzo, que sus labios se contrajeron como para sonreírse. «Grande ventura sería, por cierto, el hallarse en nuestra situación y oírse llamar padre del señor Franc d'Épinay, después de ofrecerle la mano de una hija, viendo apagarse para siempre el remordimiento y las más remotas apariencias de sospecha. Grande ventura, repito, sería esta para los verdaderos culpables, los que saben que han cometido el crimen, aquellos sobre los cuales puede recaer durante su vida la justicia de los hombres y la justicia de Dios después de su muerte». Noirtier se había calmado con una prontitud que no se hubiera podido esperar de aquella organización tan febril. «Sí, comprendo», respondió con la mirada a Villefort, y aquella mirada expresaba el desdén más profundo y la cólera más inteligente. Villefort, con frialdad, respondió a esta mirada encogiéndose ligeramente de hombros. Después hizo señas a su esposa de que se levantase. «Ahora, caballero», dijo la señora de Villefort, «recibid todos mis respetos. ¿Queréis que venga a presentaros los suyos, Eduardo?» El lenguaje mudo del anciano se explicaba, según se ha convenido, en que expresaría su aprobación contentándose con cerrar los ojos, su negativa cerrándolos precipitadamente, y un deseo cualquiera dirigiéndolos al cielo. Si quería llamar a Valentina, cerraba solamente el ojo derecho. Si quería llamar a Barrois, el ojo izquierdo. A la proposición de la señora Villefort guiñó los ojos repetidas veces, y sorprendida ésta por una negativa tan a las claras manifestada, se mordió los labios con impaciencia. «¿Queréis que os envíe a Valentina?», dijo. «Sí», exclamó el anciano cerrando los ojos vivamente. El señor y la señora de Villefort saludaron y salieron dando enseguida la orden de que llamasen a Valentina. Pocos momentos después, Valentina entró en la habitación del señor de Noirtier, sonrosada aún por la emoción, no necesitando más que una mirada para comprender cuánto sufría su abuelo, cuántas eran las cosas que tenía que decirla. «Oh, buen papá», exclamó, «¿qué te ha pasado? ¿Te han enojado? ¿No es verdad que estás enfadado?» «Sí», dijo cerrando los ojos. «¿Con quién? ¿Con mi padre?» «No». «¿Con la señora de Villefort?» «No». «¿Conmigo?» El anciano hizo seña de que sí. «¿Conmigo?», exclamó Valentina con asombro. Hizo de nuevo el anciano la misma seña. «¿En qué he podido ofenderte, querido y buen papá?», exclamó Valentina. El anciano no dio ninguna respuesta, y la joven, al ver su muda inmovilidad, continuó. «Esta es la primera vez que te veo hoy, y apuesto cualquier cosa a que te han hablado de mí». «Sí», dijo la mirada del anciano con viveza. «Ah, decídmelo. Oh, Dios, ¿tal vez alguna calumnia? Buen papá. Ah, el señor y la señora de Villefort acaban de salir, ¿no es verdad?» «Sí». «¿Y son ellos los que te han dicho esas cosas que te han enojado? ¿Qué es? ¿Quieres que se lo vaya a preguntar?» «No, no», dijo la mirada. «¿No? Tu respuesta me llena de terror. ¿Qué le habrán dicho, Dios santo, para que me responda así?» Y al decir esto comenzó a reflexionar. «Ah, por fin lo he adivinado», dijo con voz baja y aproximándose al oído del anciano. «Dime, buen papá, ¿mi casamiento ha sido el objeto de su conversación?» «Sí»,
replicó la mirada con enojo. Ya veo cuál es la causa de tu enfado. Me echas en cara mi silencio. Oh, mira, es porque me habían recomendado que no te dijese nada. Tampoco a mí me habían hablado de ello, y en cierto modo yo he sorprendido este secreto por indiscreción. He aquí por qué he sido tan reservada para contigo. Perdóname, buen papá Noirtier. Sin embargo, la mirada pareció responder. No es tan solo tu casamiento lo que me aflige. Pues, ¿qué es? Preguntó la joven. ¿Crees tal vez que yo te abandonaría, buen papá, y que mi casamiento me haría olvidadiza? No, dijo el anciano. ¿Te han dicho que el señor de Pinet no tiene inconveniente en que vivamos a tu lado? Sí. ¿Acaso eso te da enojos? Brillaron los ojos del anciano entonces con una expresión de ternura que revelaba todo el amor que Valentina le inspiraba. Sí, lo dices porque me amas, ¿no es verdad?, dijo ésta. El anciano hizo señas de que sí. ¿Y temes que sea desgraciada? Sí. ¿No es de tu gusto el señor Franz? Los ojos repitieron 3 o 4 veces no, 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 no. ¿Entonces sufrirás mucho, buen papá? Sí. Tú sufres, si supieras. Óyeme, dijo ella arrodillándose delante de Noirtier y pasándole sus brazos alrededor de su cuello. Yo también sufro. Sufro mucho porque tampoco amo al señor Franz de Pinet. Una expresión de alegría se pintó en los ojos del anciano. ¿No olvidarás acaso que mostraste enfadarte mucho cuando te manifesté que tenía deseos de buscar la paz en el retiro de un convento? Una lágrima humedeció el árido párpado del anciano. Pues bien, continuó Valentina, solo era por librarme de este casamiento que causa mi desesperación. Noirtier estaba cada vez más conmovido. ¿También a ti te disgusta este casamiento, buen papá? Oh, Dios mío, si tú pudieses ayudarme, si los dos pudiésemos romper este proyecto. Pero no puedes hacer nada contra ellos, tú que tienes un espíritu tan vivo y una voluntad tan firme, porque cuando se trata de luchar, tú eres tan débil y aún más débil que yo. Tú hubieras sido para mí un protector muy poderoso en los días de tu fuerza y de tu salud. Pero hoy, ¿qué puedes hacer más que entender lo que te digo y partir con mi corazón las penas y las alegrías? Cuando el cielo me arrebató todas mis dichas, dejóse en olvido esta que recompensa su pérdida. Hubo tal expresión de malicia y de profundidad en los ojos de Noirtier al oír estas expresiones que la joven creyó leer en ellos estas palabras. Te engañas, aún puedo hacer mucho por ti. ¿Puedes hacer algo por mí, buen papá?, dijo Valentina. Sí. Noirtier levantó los ojos al cielo. Esta era la señal convenida entre él y Valentina cuando deseaba algo. ¿Qué quieres, querido papá? Veamos. Consultando Valentina las inspiraciones de su inteligencia, buscó en ellas ideas que tuviesen relación a las que el anciano encerraba como en una tumba, y expresó luego en voz alta sus pensamientos a medida que se le iban presentando a la imaginación, pero a todo respondía su abuelo no. Conozco mi torpeza y veo que será forzoso echar mano del gran medio. Entonces recitó una tras otra todas las letras del alfabeto, desde la A hasta la N, mientras que sus ojos interrogaban la expresión de los del paralítico. Al pronunciar la N, Noirtier hizo señas de que sí. Dijo Valentina, lo que deseas empieza por la letra N. Bien, veamos qué letra ha de seguir a la N. Na, ne, ni, no. Sí, expresó el anciano. ¿Con qué es no? Sí. Valentina fue a buscar un gran diccionario que colocó sobre un atril delante de Noirtier. Abriólo, y cuando hubo visto fijar en las hojas la mirada del anciano, su dedo recorrió rápidamente las columnas de arriba abajo. En el espacio de 6 años que hacía que Noirtier yacía en tan triste estado de abyección e impotencia, se le había hecho a favor del hábito tan fácil este trabajo que adivinaba tan pronto el pensamiento del anciano como si él mismo hubiese podido buscarlo en el diccionario. A la palabra notario, Noirtier le hizo una seña de que se parase. ¿Notario?, dijo. ¿Quieres un notario, buen papá? El anciano hizo señas de que en efecto era un notario lo que deseaba. ¿Quieres que se envíe a buscar un notario?, preguntó Valentina. Sí, indicó el paralítico. ¿Debe saberlo mi padre? Sí. ¿Es preciso que al instante vayan a buscar al notario? Sí. Pues entonces le enviaremos a llamar inmediatamente. ¿Es eso todo lo que quieres? Sí.
Valentina corrió a la campanilla y llamó a un criado para decirle que fuese inmediatamente al señor y la señora de Villefort a suplicarles pasasen al cuarto de su padre. —¿Estás contento? —dijo Valentina. —Sí, lo creo bien. No era muy fácil adivinar eso. Y la joven se sonrió mirando a su abuelo con una alegría casi infantil. El señor de Villefort entró precedido de Barrois. —¿Qué queréis, señor? —preguntó al paralítico. —Señor, mi abuelo desea que se mande llamar a un notario. A este deseo extraño, y sobre todo inesperado, el señor de Villefort cambió una mirada con el paralítico. —Sí —dijo este último con una firmeza que indicaba que con ayuda de Valentina y de su antiguo servidor, que sabía lo que deseaba, estaba pronto a sostener la lucha. —¿Pedís un notario? —repitió Villefort. —¿Para qué? Noirtier no respondió. —¿Y no puedo saber para qué objeto pedís el notario? —preguntó de nuevo Villefort. —Persisto en mi voluntad —respondía mudamente la mirada del paralítico, que siguió con la misma inmovilidad. —Tal vez será vuestro intento hacernos alguna mala partida —dijo Villefort—. Antes deberíais decirme... —Os advierto, señor Villefort —dijo Barrois, pronto a insistir con otra perseverancia propia de los criados antiguos—, que si el señor quiere un notario será porque tiene necesidad de él. Así pues, voy a buscarle. Barrois no reconocía a otro amo más que Noirtier, y no permitía nunca que sus voluntades fuesen contrariadas en nada. —Sí, quiero un notario —dijo el anciano cerrando los ojos con una especie de desconfianza, y como si hubiese dicho: veamos si se me niega lo que pido. —Ya que es tan grande vuestro empeño, señor, os daré ese gusto trayéndoos un notario, aunque os hago saber que yo me excusaré con él, y también os excusaré a vos, porque la escena va a ser muy ridícula. —No importa —dijo Barrois—, voy en su busca. Y el viejo criado salió con aire de triunfo. Fin de la sección 60. Sección 61 de El Conde de Montecristo, volumen 1. El testamento. El anciano lanzó a Valentina, luego que Barrois salió del aposento, una de aquellas miradas rebosando malicioso interés y que enunciaba tantas cosas. La joven comprendió esta mirada, y Villefort también, porque su frente se oscureció y sus cejas se fruncieron. Tomó una silla, se instaló en el cuarto del paralítico y esperó. Noirtier le miraba con una indiferencia perfecta, pero con una ojeada había indicado a Valentina que no se inquietase y que se quedara también. Entró Barrois, acompañado de un notario. Apenas habían pasado 3/4 de hora. —¿Sois llamado caballero? —dijo Villefort, pasados los primeros cumplimientos y saludos—, por el señor Noirtier de Villefort, a quien tenéis presente. Pero es forzoso, antes, que advirtáis que una parálisis completa le ha quitado el uso de todos los miembros y de la voz. Y nosotros, solo con gran trabajo, logramos comprender algo de sus ideas. Noirtier dirigió una mirada a Valentina, mirada tan grave e imperativa que la joven respondió al momento: —También es forzoso deciros, caballero, que yo entiendo por señas todo lo que dice mi abuelo. —Es verdad —añadió Barrois—, todo, absolutamente todo, como os decía cuando veníamos. —Permitid, caballero, y vos también, señorita —dijo el notario dirigiéndose a Villefort y a Valentina—, que os haga observar que este es uno de esos casos en que el oficial público no puede proceder sin contraer una peligrosa responsabilidad. La primera necesidad del notario es el completo convencimiento de que ha sido fiel intérprete de la voluntad del que le dicta. ¿Y cómo puede estar seguro de la aprobación o desaprobación de un cliente que no habla? ¿Creéis que sería útil mi ministerio? ¿Creéis que lo ejercería legalmente si no pudiese probarme con claridad la intención de sus deseos o repugnancias? El notario dio un paso para retirarse, y una imperceptible sonrisa de triunfo se dibujó en los labios del procurador del rey. Por su parte, Noirtier miró a Valentina, con una expresión tan profunda de dolor,
que la joven detuvo al notario. «Caballero», dijo, «el idioma que yo hablo con mi abuelo es un idioma que se puede aprender fácilmente, y lo mismo que lo comprendo yo, puedo enseñároslo en pocos minutos. Vamos, caballero, ¿qué necesitáis para quedar perfectamente convencido de la voluntad de mi abuelo?» «La verdad de la aprobación del que nos dicta sus pensamientos para que los justifiquemos, requisito indispensable para dar la competente validez a nuestras actas. Hay personas cuya inteligencia está sana, aunque esté enfermo su cuerpo. Estas señales, fieles intérpretes de sus ideas, os probarán la certeza de que mi abuelo no ha gozado nunca mejor que ahora de su completa inteligencia. El señor Noirtier, privado de voz y movimiento, cierra los ojos cuando quiere decir que sí, y los cierra muchas veces cuando quiere decir que no. Sabéis lo principal para conversar con el señor de Noirtier. Probad por lo mismo hablar con él». La mirada que lanzó el anciano a Valentina era tan tierna y expresaba tal reconocimiento que fue comprendida aún hasta del notario. «¿Habéis comprendido bien lo que acaba de decir vuestra nieta?», preguntó el notario. Noirtier cerró dulcemente los ojos y los volvió a abrir después de un momento. «¿Es verdad lo que acaba de decir? ¿Es cierto que con la ayuda de las señas que ella me explica hacéis comprender vuestro pensamiento?» «Sí», expresó de nuevo el anciano. «¿Sois vos quien me ha mandado llamar?» «Sí». «¿Para hacer vuestro testamento?» «Sí». ¿Y no queréis que me retire sin haber hecho este testamento?» El paralítico cerró vivamente y repetidas veces los ojos. «Ya lo veis, caballero. ¿Qué duda os queda ahora?», preguntó la joven. «¿No basta esto para que descanse vuestra conciencia?» Pero antes que el notario pudiese responder, Villefort le llamó aparte. «Caballero», dijo, «¿creéis que un hombre haya sufrido impunemente un choque físico tan terrible como el que experimentó el señor Noirtier de Villefort, sin que la parte moral haya recibido también un grave choque?» «Lo que causa mi principal inquietud no es eso, por cierto, caballero», respondió el notario. «Pero, ¿cómo conseguiremos adivinar los pensamientos, a fin de provocar las respuestas?» «Bien veis que es imposible», dijo Villefort. Valentina y el anciano oían esta conversación. Noirtier fijó una mirada firme sobre Valentina, mirada que provocaba evidentemente una contestación. «Esto no debe inquietaros, caballero», dijo la joven, «y estad seguro que por grande que os parezca la dificultad de adivinar los pensamientos de mi abuelo, yo os los revelaré con tanta claridad que no os quedará ninguna duda. 6 años hace que estoy con el señor Noirtier. Que diga, pues, si durante ese tiempo ha quedado oculto y encerrado en su corazón alguno de sus deseos por no poder hacérmelo comprender». «No», respondió la mirada. «Ensayemos», dijo el notario. «¿Aceptáis a esta señorita por intérprete?» El paralítico respondió que sí. «Bien, veamos, caballeros. ¿Qué es lo que queréis de mí? ¿Qué clase de acta queréis hacer?» Valentina pronunció todas las letras del alfabeto hasta la T. En esta letra la detuvo la elocuente mirada de Noirtier. «La letra T es la que pide el señor», dijo el notario. «Está claro». «Esperad», dijo Valentina, y dijo volviéndose hacia su abuelo. «Ta, te». El anciano la detuvo en la segunda de estas sílabas. Entonces Valentina tomó el diccionario y hojeó las páginas a los ojos del notario, atento al menor gesto. «Testamento», señaló su dedo, detenido por la ojeada de Noirtier. «Ya lo veis», dijo a Villefort el notario. «Es más que cierto que quiere hacer testamento». «¿Queréis testar?», preguntó a Noirtier. «Sí», respondió el anciano. «Esto es más maravilloso, caballero», dijo el notario a Villefort. «En efecto», replicó, «y más maravilloso aún sería este testamento, porque yo no creo que los artículos se puedan arreglar sobre el papel palabra por palabra, a no ser por mi hija. Ahora, pues, Valentina estará interesada en este testamento para ser un intérprete de las oscuras voluntades del señor Noirtier de Villefort». «No, no, no»,
dijo el señor Noirtier. ¿Cómo? Repuso el señor de Villefort. ¿Valentina no está interesada en vuestro testamento? No. Caballero, dijo el notario, creía que era imposible hacer ese testamento, pero de este momento os aseguro que es muy fácil. Será un testamento mixto tan solo, es decir, previsto y autorizado por la ley con tal que sea leído delante de 7 testigos, aprobado por el testador delante de ellos y cerrado por el notario, siempre delante de ellos. Apenas necesitaremos más tiempo que el que se emplea en un testamento ordinario. Vienen primero las fórmulas, que siempre son las mismas, y en cuanto a los pormenores, la mayor parte serán adivinados por el estado de los asuntos del testador y por vos, que habiéndolos administrado los conoceréis. Mas, por otra parte, para que esta acta permanezca inacatable, vamos a hacerlo con la formalidad más completa. Uno de mis cofrades me ayudará y, contra toda costumbre, asistirá al acto. ¿Estáis satisfecho, caballero?, continuó el notario dirigiéndose al anciano. Sí, respondió Noirtier, contento en apariencia por haber sido comprendido. ¿Cuáles serán sus intenciones?, se preguntaba a sí mismo Villefort, que, encastillándose en la reserva que le prescribía su elevada posición, le era imposible penetrar los secretos de su padre. Ya Barrois había salido a buscar al segundo notario que el primero había exigido llamar, con la fidelidad que le caracterizaba, y después de haberlo oído todo con interés, cuando se volvió para darle la orden. Entonces el procurador del rey envió a decir a su mujer que subiese, y al cabo de un cuarto de hora, todo el mundo estaba reunido en el cuarto del paralítico. El segundo notario había llegado. Con pocas palabras, los 2 funcionarios públicos estuvieron de acuerdo. Leyeron a Noirtier una fórmula de testamento, y para empezar, por decirlo así, la investigación de su inteligencia, el primer notario, volviéndose hacia él, le dijo: «Los testamentos se hacen en favor de una persona para que recaiga en perjuicio de otra». «Sí», respondió Noirtier. «¿Recordáis a qué cantidad puede ascender lo que forma vuestra fortuna?» «Sí». «Voy a deciros algunas cantidades que irán subiendo sucesivamente. ¿Me detendréis cuando llegue a la que creáis que es la vuestra?» «Sí». Solemne y sublime era, por cierto, este interrogatorio en el cual la inteligencia empeñaba una lucha nunca vista con la materia, y este espectáculo, raro y curioso, hacía palpitar con ansiedad todos los corazones. Formando todos un círculo en torno del anciano, colocado el segundo notario junto a la mesa dispuesto a escribir, y permaneciendo en pie y a su lado el primero, comenzó este interrogatorio. ¿Forman más de 300.000 francos vuestra fortuna?, preguntó. Noirtier hizo señas afirmativas. ¿Poseéis 400.000 francos?, preguntó el notario. Noirtier permaneció inmóvil. ¿500.000? El anciano permaneció en la misma inmovilidad. ¿600.000? ¿700.000? ¿800.000? ¿900.000? Noirtier hizo señas de que sí. ¿Poseéis 900.000 francos? Sí. ¿En bienes inmuebles? No. ¿En inscripciones de rentas? Noirtier hizo señas de que sí. ¿Y están en vuestro poder estas inscripciones? Dirigió Noirtier por respuesta una ojeada a su fiel Barrois, y el antiguo criado volvió pasado un momento trayendo una cajita. ¿Permitís que se abra esta caja?, preguntó el notario. Noirtier dijo que sí. Abrieron la caja y encontraron 900.000 francos en inscripciones sobre el gran libro. El primer notario pasó una tras otra cada inscripción a su colega, que vio que la cuenta estaba cabal, como había dicho Noirtier. «Está exactamente esta cantidad», dijo. «Después de esto es imposible negar que la inteligencia de este caballero sea la más perfecta». Volviéndose después hacia el paralítico. «Con que», le dijo, «poseéis 900.000 francos de capital, que, del modo en que están colocados, deberán produciros 40.000 francos de renta». «Sí». «¿A quién deseáis dejar esta fortuna?» «Es inútil esa pregunta», dijo la señora de Villefort con seguridad. «El señor Noirtier ama únicamente a su hija, la señorita Valentina de Villefort, cuyos asiduos cuidados no le han abandonado en 6 años,
de modo que ha sabido cautivar el afecto de su abuelo, y casi diré su reconocimiento. Es muy justo, pues, que recoja el precio de su cariño». Los ojos de Noirtier lanzaron miradas de enojo a la señora de Villefort, como si conociese su falsedad al expresar las intenciones que le suponía. «¿Dejáis, pues, a la señorita Valentina de Villefort los 900.000 francos?» preguntó el notario, pensando que ya no faltaba más que el asentimiento del paralítico para cerrar el acta. Valentina derramaba amargas lágrimas, retirada en un rincón de la sala. El anciano la miró un instante con la expresión de la mayor ternura, y volviéndose enseguida hacia el notario, cerró los ojos muchas veces de la manera más significativa. «¿No?», dijo el notario. «¿Con que no es a la señorita Valentina de Villefort a quien hacéis vuestra heredera universal?». Noirtier hizo seña de que no. «¿Os engañáis?», exclamó el notario asombrado. «¿Estáis seguro de lo que decís? ¿Decís que no?». «No», respondió Noirtier, «no». Valentina levantó la cabeza. Estaba asombrada. No por haber sido desheredada, sino por haber provocado el sentimiento que dicta ordinariamente semejante acto. Pero Noirtier la miró con una expresión tal de ternura que la joven exclamó: «Querido padre, estoy seguro de que será mío siempre vuestro corazón, aunque me neguéis vuestra fortuna». «Oh, sí, no podré quitarte el amor que me inspiras», dijeron los ojos del paralítico, cerrándose con una expresión tal que no le era dado a Valentina engañarse. «Gracias, gracias», murmuró la joven. Nació en el insensato corazón de la señora de Villefort, oída esta inesperada e inexplicable negativa, una fugaz esperanza, y se acercó al anciano. «Pero», dijo al fin Villefort, rompiendo el silencio, «me parece que yo solo soy dueño de la mano de mi hija, y si es mi voluntad que se case con el señor Franc d'Épinay, se casará». Valentina cayó llorando sobre un sillón. «Caballero», dijo el notario dirigiéndose al anciano, «¿qué pensáis hacer de vuestra fortuna si la señorita Valentina se casa con el señor d'Épinay?». El anciano permaneció inmóvil. «Sin embargo, ¿tratáis de disponer de ella?». «Sí», respondió Noirtier. «¿En favor de alguno de vuestra familia?». «No». «¿En favor de los pobres?». «Sí». «¿Sabéis, no obstante, que la ley os prohíbe que despojéis a vuestros hijos en favor de los extraños?», dijo el notario. «Sí». «No dispondréis, pues, más que de la parte que os autoriza la ley». Noirtier permaneció inmóvil. «¿Seguís siempre con las mismas intenciones de querer disponer de todo?». «Sí». «Pero, después de vuestra muerte, atacarán el testamento». «No». «Mi padre me conoce, caballero», dijo el señor de Villefort, «y demasiado sabe que su voluntad será sagrada para mí. Por otra parte, comprende que en mi posición no puedo pleitear contra los pobres». Los ojos de Noirtier expresaron el triunfo. «¿Qué decís, caballero?», preguntó el notario a Villefort. «Nada, caballero. Mi padre ha tomado esa resolución y yo sé que mi padre no cambia nunca. Me resignaré, pues. Saldrán de la familia, que debía disfrutarlos, esos 900.000 francos que irán a parar a los hospitales. Nada me importa, pero no se saciará su capricho de anciano, y haré en lo demás lo que me dicte la voluntad». Y Villefort se retiró con su mujer, dejando a su padre libre de testar como quisiese. Cerróse aquel mismo día el testamento, después de haberse buscado los testigos, haberse aprobado por el anciano, firmado en su presencia y depositado en casa del señor de Champs, notario de la familia. Fin de la sección 61. Sección 62 de El Conde de Montecristo, volumen 1. El telégrafo. El señor conde de Montecristo, que había venido a hacerles una visita, estaba esperando en el salón cuando los dos esposos Villefort volvieron a su cuarto, y después de haberle anunciado, entróse en su tocador la señora de Villefort, porque era grande su conmoción para presentarse de pronto. Pero el procurador del rey, más seguro de su serenidad, se dirigió precipitadamente a recibirle. Por dueño que fuese de sus acciones, por bien que supiese componer su rostro,
El señor de Villefort no pudo disipar también la nube que oscurecía su frente, que el conde de Montecristo no reparase aquel aire sombrío y pensativo. «Oh, Dios mío», dijo Montecristo después de los primeros saludos. «¿Qué tenéis, señor de Villefort? ¿He llegado tal vez en el momento en que extendíais alguna acusación capital?» Villefort trató de sonreírse. «No, señor conde», dijo, «aquí no hay más víctima que yo. Esta vez he perdido la causa, y todo por una casualidad, una locura, una manía». «¿Qué queréis decir?», preguntó Montecristo con un interés perfectamente fingido. «¿Os ha sucedido en realidad alguna desgracia grave?» «Oh, señor conde», dijo Villefort con una tranquilidad llena de amargura, «esto no merece la pena de que se hable de ello. Creed que no ha sido más que una sencilla pérdida de dinero». «En efecto», respondió Montecristo, «una pérdida de dinero es poca cosa para una fortuna como la que poseéis, y para un talento filósofo y elevado como lo es el vuestro». «Es que no es», respondió Villefort, «no es la pérdida de dinero lo que causa mi sentimiento, pues todo se reduce a 900.000 francos, que aunque merecen ser sentidos, a lo mejor causar un poco de despecho a la persona que los pierde, no son bastantes para ocupar mi pensamiento de este modo. Lo que más me enoja es la casualidad, la fatalidad. No sé cómo llamar al poder que dirige el golpe que me hiere y destruye mis esperanzas, de fortuna tal vez, y el porvenir de mi hija por un capricho de anciano». «¿900.000 francos?» exclamó el conde. «¿Qué decís? ¿Sabéis que es una suma capaz de causar verdadera pena al filósofo más desinteresado? ¿Y quién os causa ese pesar?» «Mi padre, de quien ya os he hablado». «¿El señor Noirtier? Pero vos me habéis dicho, si mal no me acuerdo, que tanto él como sus facultades están completamente paralizadas». «Sí, sus facultades físicas, porque no puede moverse, no puede hablar, y sin embargo piensa, desea y obra, como veis. Hace 5 minutos que me he separado de él, y en este momento está ocupado en dictar un testamento a 2 notarios». «¿Habrá hablado en ese caso?» «No, pero tiene en su mano un extraño lenguaje con el que se da a entender». «¿Cuál?» «El de su mirada. Sus ojos, que viven todavía, y con cuya distinta expresión hace morir de desesperación». «Amigo mío», dijo la señora de Villefort, que acababa de entrar, «tal vez exageráis la situación». «¿Señora?», dijo el conde inclinándose. Acompañó la señora de Villefort su saludo con una sonrisa que rebosaba amabilidad. «¿Pero qué es lo que dice el señor de Villefort?», preguntó Montecristo. «¿Y qué desgracia incomprensible?» «Incomprensible. Esa es la palabra con que únicamente puede llamarse esa desgracia», repuso el procurador del rey, encogiéndose de hombros. «¿Un capricho de anciano?» «¿No hay medio de hacerle variar esa decisión?» «Sí tal», dijo la señora de Villefort, «y aun diré que depende de mi marido el que ese testamento, en lugar de ser hecho en favor de los pobres, lo hubiera sido a favor de Valentina». Los 2 esposos, que hablaban en ininteligible lenguaje para el conde, siguieron su disputa, y tomando éste un aire de indiferente distracción, miró con la más profunda atención y con las mayores señales de aprobación a Eduardo, que derramaba tinta en el bebedero de los pájaros. «No he tenido jamás pretensiones de mandar sin oír consejos de nadie, querida», dijo Villefort para contestar a su mujer, «y no tengo tanto amor propio que crea que de mi talento depende la muerte del universo. Pero deseo también que mis determinaciones sean respetadas en mi familia, y que la locura de un anciano y el capricho de una niña no destruyan un proyecto fijo en mi imaginación hace muchos años. El barón de Pinet era mi amigo, y una alianza con su hijo sería muy conveniente». «¿No sois de la opinión», dijo la señora de Villefort, «de que Valentina está de acuerdo con él?» «Ya lo veis».
Siempre ha sido puesta ese casamiento, y no me admiraría que todo lo que acabamos de presenciar fuese un plan concertado entre ellos. Señora, dijo Villefort, ¿creéis acaso que haya quien tenga el desprendimiento de renunciar a una herencia de 900.000 francos? Renunciaba al mundo, caballero, puesto que hace un año quería entrar en un convento. No importa, repuso Villefort. Repito que ese casamiento se hará, señora. ¿A pesar de la voluntad de vuestro padre? Dijo la señora de Villefort, tocando otra cuerda. Es asunto de mucha gravedad. Montecristo hacía como que no escuchaba, y sin embargo no perdía una palabra de lo que hablaban. Señora, repuso Villefort, el respeto que debo a mi padre nunca ha faltado en mi corazón, porque al sentimiento natural de la descendencia iba unido en mí el convencimiento de su superioridad moral, porque al fin un padre es sagrado bajo dos aspectos. Es sagrado porque nos dio el ser, y sagrado por ser a quien debemos obedecer. Mas hoy me niego a reconocer verdadera inteligencia en su cabeza de anciano, donde sordamente braman aún las pasiones pasadas, el odio contra su padre y la enemistad contra el hijo, instinto conservado en su corazón apagado, cuyos caprichos no serán, por cierto, la norma de mi conducta. Seguiré siempre respetando al señor Noirtier, sufriré sin quejarme el castigo pecuniario que me impone, pero permaneceré firme en mi voluntad, y el mundo apreciará de parte de quién estaba la razón. En fin, yo casaré a mi hija con el barón Franz d'Épinay, porque este casamiento es, a mi parecer, hijo de la cordura. Y sobre todo, quiero casar a mi hija con quien mejor me parece. ¿Y qué? Dijo el conde, cuya aprobación había solicitado con una mirada el procurador del rey. ¿Que el señor Noirtier deshereda acaso a la señorita Valentina porque se va a casar con el señor barón Franz d'Épinay? Oh, sí, sí, señor. Esa es la razón que le mueve a hacerlo, dijo Villefort encogiéndose de hombros. La razón visible, a lo menos, añadió la señora de Villefort. La razón real, señora. Creedme, yo conozco a mi padre. ¿En qué consiste eso? Respondió la señora. ¿En qué puede desagradar el señor d'Épinay al señor de Noirtier? En efecto, dijo el conde, he conocido al señor Franz d'Épinay. ¿No es el hijo del general Quesnel que fue hecho barón d'Épinay por el rey Carlos X? El mismo, repuso Villefort. Pues bien, es un joven encantador, a mi parecer. Oh, estoy segura de que no es más que un pretexto, dijo la señora de Villefort. Los ancianos son muy tiranos en sus afecciones, y el señor de Noirtier no quiere que su nieta se case. Otra será la verdadera causa de su odio, dijo Montecristo. ¿Nunca la habéis adivinado? Oh, ¿quién puede saber? ¿Alguna antipatía política, tal vez? El padre de ese señor d'Épinay y el mío vivieron, en efecto, en aquella época de turbulencias y partidos de la que yo no he alcanzado más que los últimos días, dijo Villefort. ¿No era bonapartista vuestro padre? Preguntó Montecristo. Creo acordarme de que vos me habéis dicho una cosa por el estilo. Mi padre fue primero jacobino, repuso Villefort, y la túnica de senador que echó sobre sus hombros Napoleón no hizo más que disfrazar al antiguo hombre, aunque sin cambiarle. Cuando mi padre conspiraba, no era por el emperador, era contra los Borbones, porque lo más terrible de mi padre es que jamás trabajó en favor de utopías irrealizables, sino sólo por cosas posibles, aplicando al mejor éxito de sus planes las horribles teorías de la montaña, que no cejan jamás. Pues bien, dijo Montecristo, eso es. El señor Noirtier y el señor d'Épinay se habrán encontrado en ese palenque político. El general d'Épinay, aunque sirvió a Napoleón, no conservó en el fondo del corazón sentimientos realistas y no fue asesinado una noche al salir de un club de partidarios de Napoleón, donde le había atraído la esperanza de encontrar en él un hermano. Villefort miró al conde con una expresión de terror. —¿Me engaño, tal vez? —dijo Montecristo. —Al contrario, caballero —dijo la señora de Villefort—,
y el principal motivo que ha hecho nacer en el corazón del señor de Villefort el deseo de que se amasen fue para unir dos hijos cuyos padres se odiaban. Sublime idea, dijo Montecristo. Idea llena de caridad y que debía ser aplaudida por el mundo entero. En efecto, sería hermoso ver llamarse a la señorita Noirtier de Villefort señora de Pinet. La mirada que lanzó Villefort a Montecristo, con la que parecía querer penetrar en el fondo de su corazón para leer el significado de las palabras que acababan de salir de sus labios, fue seguida de un estremecimiento que procuró ocultar. El conde, sin embargo, conservó su bondadosa sonrisa en los labios. Y también esta vez, a pesar de la profundidad de sus miradas, el procurador del rey no pudo penetrar en el interior de aquel hombre. «Así pues», repuso Villefort, «aunque sea una gran desgracia para Valentina el perder la fortuna de su abuelo, yo no creo, por eso, que se desbarate el casamiento. Ni es fácil pensar en que quepa en el carácter del señor de Pinet ese cálculo vergonzoso, porque al reflexionar que mi voluntad no ceja, a pesar de esa suma que sacrifico por cumplirle mi palabra, podrá conocer que Valentina es rica por los bienes de su madre administrados por el señor y la señora de Saint-Méran, sus abuelos maternos, que la aman tiernamente y a los cuales paga con igual amor. Bien merecen ser amados y atendidos con los mismos cuidados que Valentina tiene por el abuelo Noirtier», dijo la señora de Villefort, «y como su venida a París será dentro de un mes, todo lo más, Valentina, después de su llegada, no podrá refugiarse como lo ha hecho hasta aquí al lado del señor Noirtier». El conde escuchaba complacido la contraria voz de estos amores propios heridos y de estos intereses destruidos. «Pero yo creo», dijo Montecristo después de un instante de silencio, «y os pido perdón de antemano por lo que voy a deciros, yo creo que si el señor Noirtier deshereda a la señorita de Villefort, culpable por querer casarse con un joven cuyo padre ha detestado, no tiene que echar en cara lo mismo al pobre Eduardito». «Eso decía yo también, y es muy justo, caballero», exclamó la señora Villefort con una exaltación que el amor de madre mal dirigido puede sólo explicar. «Y el privarle de ese derecho es una injusticia, una odiosa injusticia. Tan nieto es mi pobre Eduardo de ese señor Noirtier como Valentina. Y sin embargo, si Valentina no se casase con el señor Franc de Pinet, el señor Noirtier la dejaría toda su fortuna. Además, Eduardo lleva también el nombre de familia, lo cual no impide que, de todos modos, Valentina sea 3 veces más rica que él». El conde seguía escuchando con atención, sin decir palabra. «Perdonad, señor conde», dijo Villefort, «si os ruego que no hagáis caso de esas ridiculeces de familia, y sólo os diré que es mucho dolor ver que mis riquezas aumenten la renta de los pobres, que serán ahora los verdaderos ricos. Mi padre me arrebata una esperanza legítima sin razón, pero yo habré obrado como un hombre de honor, y el señor de Pinet, a quien yo había prometido esta suma, la recibirá, aunque por ello tuviera que imponerme las mayores privaciones». «Sin embargo», repuso la señora de Villefort, volviendo a la única idea que rebullía incesantemente en su corazón, «tal vez sería mejor confiar este suceso al señor de Pinet, y que nos dispensase de nuestro compromiso». «Oh, sería una gran desgracia», exclamó Villefort. «¿Una gran desgracia?», repitió Montecristo. «Sin duda», repuso Villefort, «un casamiento desbaratado, y por razones pecuniarias, desfavorece mucho a una joven. Luego, después, tal vez renacerían antiguos rumores que yo quería apagar. Pero ¿cómo creer tal acción de la honradez del señor de Pinet? Su compromiso se estrechará más con este injusto desheredamiento y obraría como un ruin avaro. No, no es posible». «Soy del mismo parecer que el señor de Villefort», dijo Montecristo fijando su mirada sobre la señora de Villefort. «Y si mi amistad tuviese la fuerza suficiente para daros un consejo, ya que la vuelta del señor de Pinet será tan pronta, os diría que anudaseis ese asunto de modo que fuese imposible desatarlo. Le comprometería de tal manera que no tuviese más remedio que acceder a los deseos del señor de Villefort.
Este último se levantó, transportado de una alegría visible, mientras que su mujer palidecía ligeramente. Bien, dijo, eso es todo lo que yo pedía. Y me alegraría infinito de ser tan buen consejero como vos, dijo presentando la mano a Montecristo. Olvídense todos de lo que ha pasado hoy y crean que ha sido un sueño que ya ha desaparecido, porque el aspecto de nuestros proyectos en nada ha cambiado desde entonces. Caballero, dijo el conde, el mundo, por injusto que sea, sabrá apreciar como es debido vuestra resolución, os lo aseguro. Vuestros amigos se llenarán de orgullo, y el señor de Pinet, aunque tuviese que tomar sin dote a la señorita de Villefort, tendrá un gran placer en entrar en una familia que sabe elevarse a la altura de tales sacrificios para cumplir su palabra y su deber. Y al pronunciar estas palabras, el conde se levantó, disponiéndose a partir. ¿Nos dejáis ya, señor conde?, preguntó la señora de Villefort. Es preciso, señora. Venía solo a recordaros vuestra promesa para el sábado. ¿Temíais que la hubiésemos olvidado? Sois demasiado bondadosa, señora, pero el señor de Villefort tiene a veces tan graves y tan urgentes ocupaciones. Mi marido ha dado su palabra, caballero, dijo la señora de Villefort. Bien veis que la cumple, aun cuando sea en perjuicio suyo. ¿Cómo no la cumplirá cuando gana en ello? ¿Y la reunión tendrá lugar en vuestra casa de los Campos Elíseos?, preguntó Villefort. No, dijo Montecristo, es en el campo, y por eso tendrá más mérito vuestra asistencia. ¿En el campo? Sí. ¿Y dónde? No muy lejos de París, supongo. A media milla de la barrera, en Auteuil. ¿En Auteuil?, exclamó Villefort. Ah, es verdad. Mi mujer me ha dicho que ibais a Auteuil algunas veces y que allí teníais una preciosa quinta. ¿Y en qué sitio de Auteuil? En la calle de la Fuente. ¿En la calle de la Fuente?, repuso Villefort con voz ahogada. ¿Y en qué número? En el número 28. ¡Oh!, exclamó Villefort. Luego, entonces a vos es a quien han vendido la casa del señor de Saint-Méran. ¿Del señor de Saint-Méran?, preguntó Montecristo. ¿Pertenecía tal vez esa casa al señor de Saint-Méran? Sí, repuso la señora de Villefort. ¿Y creéis una cosa, señor conde? ¿Qué? Tenéis vuestra casa en concepto de bonita, ¿no es verdad? Pensáis, pues, de bien diferente manera que mi marido, que casi tiene horror de habitarla. Oh, repuso Montecristo, en verdad, caballero, que esa es una prevención cuya causa no puedo adivinar. No me gusta vivir en hotel, caballero, respondió el procurador del rey, haciendo un esfuerzo sobre sí mismo. De modo que esa antipatía que os inspira mi casa, dijo algo inquieto Montecristo, ¿me privará la dicha de que me honréis con vuestra presencia? Haré un esfuerzo, y a pesar de toda aversión que me inspira, señor conde, iré. Espero que podré ir, murmuró Villefort. Oh, repuso Montecristo, no admito excusa. El sábado a las 6 os espero. Y si no vais, creeré, qué sé yo, que hay acerca de esa casa inhabitada después de tantos años alguna lúgubre tradición, alguna sangrienta leyenda. Iré, señor conde, no haré falta, dijo vivamente Villefort. Gracias, dijo Montecristo, y con vuestro permiso tendré ahora el sentimiento de despedirme de vos. Podéis hacer lo que gustéis, y el sentimiento es nuestro, señor conde. Recuerdo que habéis dicho que teníais precisión de dejarnos, dijo la señora de Villefort, y creo que ibais a decirnos la causa de vuestra marcha repentina. En verdad, señora, dijo Montecristo, que no sé si me atreveré a deciros dónde voy. ¿Por qué? Perded ese temor. Pues voy a visitar una cosa que me ha hecho meditar mucho. ¿Y cuál es? Un telégrafo. ¿Un telégrafo?, repitió la señora de Villefort. Sí, un telégrafo. He visto varias veces en un camino sobre un montón de tierra levantarse esos brazos negros semejantes a las patas de un inmenso insecto, y os aseguro que nunca fue sin emoción, porque pensaba que aquellas señales extrañas
hendiendo el aire con tanta precisión, y que llevaban a 300 leguas la voluntad desconocida de un hombre sentado delante de una mesa a otro hombre sentado al extremo de la línea delante de otra mesa, se dibujaban sobre el gris de las nubes o el azul del cielo, solo por la fuerza del capricho de aquel jefe todopoderoso. Exaltada entonces mi imaginación, veía cruzar fantásticamente los genios y las sílfides que creía existencias reales, y no dudaba de los poderes ocultos. Cierto presentimiento, hijo de esas mágicas creencias y no exento de temor, me apartaba de la vista de aquellos inmensos insectos de vientres blancos y de patas negras y delgadas, porque temía encontrar debajo de sus alas de piedra al pequeño genio humano pedantesco, atestado de ciencia y de mágica. Pero una mañana supe que el motor de cada telégrafo era un pobre diablo de empleado con 1.200 francos al año, ocupado todo el día en mirar no al cielo como un astrónomo, ni al agua como un pescador, ni al paisaje como un cerebro vacío, sino a un correspondiente insecto, blanco también, de patas negras y delgadas, colocado a 4 o 5 leguas de distancia. Aguijóme entonces la curiosidad de ver de cerca a aquel insecto y asistir a la maniobra de que se valía para comunicar las noticias al otro insecto. ¿Y ahora vais allá? Sí. ¿A qué telégrafo? ¿Al del Ministerio de Interior o al del Observatorio? No lo creáis. Allí personas llenas de amor propio me explicarían a mi pesar un misterio que a ellos mismos no es posible penetrar, y me vería obligado a oír su explicación que me aclararía mi misterio, pero que desvanecería mis ilusiones. No quiero abrigar por más tiempo esas fantásticas creencias que aún me inspiran esos insectos, porque bastante pesar he alcanzado perdiendo las que tenía sobre los hombres. No iré, pues, ni al telégrafo del Ministerio de Interior ni al del Observatorio. Lo que deseo ver es el telégrafo del campo, para encontrar en él al hombre honrado petrificado en su torre. «Sois un singular gran señor», dijo Villefort. «¿Qué línea me aconsejáis que estudie?» «La de que más se ocupan todos al presente». «Decís muy bien. ¿No es la línea de España?» «Esa misma. Si tenéis necesidad para que os expliquen su mecanismo de una carta del ministro...» «Gracias. No la quiero», dijo Montecristo, «pues que no son mis deseos, como os he dicho ya otra vez, quitarme mis ilusiones. Huirá de mi fantasía la idea que tengo del telégrafo, luego que entienda un poco de sus secretos, y ya para mí no habrá más que una señal del señor Duchatel o del señor Montalivet, transmitida al prefecto de Bayona en 2 palabras griegas, telegraflien. El insecto de las patas negras y esa palabra espantosa es lo que yo quiero conservar en toda su pureza y en toda mi veneración». «Pues marchad, porque dentro de 2 horas será de noche y no veréis nada». «¿Qué decís? Me asustáis. ¿Cuál es el más próximo?» «El del camino de Bayona». «Bien, sea por el del camino de Bayona». «El de Chatillon». «¿Y después del de Chatillon?» «En la torre de Montijerry, según creo». «Gracias. Hasta la vista. El sábado os contaré mis impresiones». Los notarios, que se retiraban encantados de haber extendido un acta de tal especie que no podía menos de hacerles mucho honor, después de haber desheredado a Valentina, hallaron en la puerta al conde que salía, y que pasó por su lado haciendo un ligero saludo. Fin de la sección 62. Sección 63 de El Conde de Montecristo, volumen 1, donde se verá el modo de librar a un jardinero de los lirones que se comen sus albaricoques. No visitó el telégrafo el conde de Montecristo aquella tarde, como había dicho a los esposos Villefort, pero la mañana siguiente salió por la barrera del infierno, tomó el camino de Orleans, cruzó el pueblo de Linas sin detenerse en el telégrafo que, por una feliz incidencia, en el momento en el que el conde pasaba a su lado, ponía en movimiento sus prolongados y descarnados brazos, y llegó a la torre de Montlhéry, situada, como se sabe, sobre el punto más elevado de la llanura de este nombre. Empezó su ascensión a la colina, después de haber echado pie a tierra en su falda,
por un angosto sendero en espiral de 18 pulgadas de ancho y un vallado, donde marchitas las blancas y sonrosadas flores habían dejado su imperio a los frutos verdes, se opuso a su marcha luego que llegó a la cima. Montecristo buscó la puerta del jardín y no tardó en hallarla. Consistía ésta en una especie de enrejado de madera que giraba sobre goznes de mimbre y cerrada por medio de un clavo y de un bramante bastante grueso. En un instante quedó el conde enterado del mecanismo y la puerta se abrió. Un pequeño jardín de 20 pies de largo y 12 de ancho, cuyos límites formaban por un lado la cerca en la cual estaba colocada la ingeniosa máquina que hemos descrito bajo el nombre de puerta, y por el otro la antigua torre cubierta de musgo, de hiedra y de alelíes silvestres, se ofreció a la vista del conde. Nadie hubiera creído al verla tan florecida que podría contar tantos dramas terribles si uniese una voz a los oídos amenazadores que un antiguo proverbio atribuye a las paredes. Recorríase este jardín siguiendo una calle de árboles cubierta de arena roja. Esta calle tenía la forma de un 8 y daba vueltas enlazándose de modo que hacía en un jardín de 20 pies un paseo de 60. Jamás un culto tan religioso y tan lleno de exactitud tuvieran nunca los jardineros latinos para con la diosa Flora como el que rendía el que dirigía este pequeño jardín a la risueña y fresca diosa. La fatalidad perseguía a los 20 rosales que adornaban este jardín, pues no se había libertado ninguna de sus hojas del sello de la picadura de los moscones, y la misma suerte tenían las demás plantas, las que todas estaban dañadas por los pulgones o insectos que asolan y roen las plantas que nacen sobre un terreno húmedo. No puede pensarse que la aridez y la falta de humedad fuesen la causa de esta desgracia, porque el color negro, como el lodo de la tierra, el espeso y opaco follaje de sus árboles desmentían esa falta, y muy fácilmente la humedad ficticia hubiera suplido pronto a la humedad natural, gracias a una especie de pequeño estanque redondo, lleno de agua encenagada, que había en uno de los ángulos del jardín, y en el cual permanecían continuamente sobre una capa de verdín una rana y un sapo que, sin duda por la diversidad de carácter, se volvían continuamente la espalda en los dos puntos opuestos del círculo del estanque. Por otra parte, no se veía una hierba en la calle de árboles ni un mal retoño parásito, pues menos cuidado y esmero emplea una hacendosa doncella en los geranios, acacias y rosales de sus macetas de porcelana que el que parecía consagrar a la limpieza del jardín su dueño hasta entonces invisible. Montecristo se paró después de haber sujetado la puerta con un clavo y su cuerda, y con una mirada recorrió toda la propiedad. Según parece, se dijo, el encargado del telégrafo tendrá algún jornalero a propósito para este jardín, o es que se dedica con pasión a la agricultura. De repente echó de ver un bulto oculto detrás de una especie de matorral. Este bulto se levantó dejando escapar una exclamación que denotaba su asombro, y Montecristo se encontró enfrente de un buen hombre que representaba unos 50 años y que cogía fresas que colocaba con cuidado sobre hojas de parra. 12 eran las hojas de parra, y el mismo número era el de las fresas. El buen hombre, al levantarse, estuvo a pique de dejar caer las fresas, las hojas y el plato que las contenía. «Hola, estáis recogiendo fresas, ¿eh?», dijo Montecristo sonriendo. «Perdonad, caballero», respondió el buen hombre quitándose su gorra, «pues si no estaba ahora en mi ocupación es porque hace un momento que acabo de bajar». «No quiero turbar vuestra diversión, amigo mío», dijo el conde. «Coged vuestras fresas, si aún os queda alguna por coger». «Aún quedan 10», dijo el hombre, «porque aquí hay 11, y conté ayer 21, 5 más que el año pasado. Abundante cosecha, que no extraño, porque como las fresas necesitan un buen sol que caliente, como ya sabréis, caballero, la primavera ha sido muy calurosa este año y las ha hecho producir. Así es como explico, porque en vez de 16 que cogí el año pasado, tengo este año, mirad, 11 cogidas, 13, 14, 15, 16, 17 y 8. ¡Oh, Dios mío! Me faltan 3.
3. Ayer estaban, pues, caballero. Os aseguro que estaban ayer. Oh, no me cabe duda, las conté muy bien. Nadie, sino el hijo de la tía Simón, puede habérmelas quitado. Esta mañana me pareció haberle visto andar por aquí. Robar en un jardín. No sabe él a lo que esto puede conducirle. En efecto, dijo Montecristo, eso es muy grave. Pero vos tendréis en consideración la juventud del delincuente y su glotonería. Seguramente, dijo el jardinero. Sin embargo, no es por eso menos desagradable. Pero os pido perdón de nuevo, caballero. ¿Es tal vez algún jefe a quien hago esperar? Y su tímida mirada no dejaba de interrogar al conde y a su frac azul. Tranquilizaos, amigo mío, dijo el conde con aquella sonrisa que tan llena de bondad o de enojo brillaba según era su deseo, pero que en esta ocasión no expresaba más que la bondad. Yo no soy un jefe que vengo a inspeccionar vuestras acciones, sino un simple viajero conducido por la curiosidad y que empieza a echarse en cara su visita al ver que os hace perder vuestro tiempo. Oh, mi tiempo no importa, repuso el buen hombre con una sonrisa melancólica. Conozco, sin embargo, que este tiempo se lo roba al gobierno y que falto a mi obligación al desperdiciarlo en mis placeres. Pero como había recibido la señal que me anunciaba que podía descansar una hora, y miró hacia un reloj de sol, porque de todo había en la torre de Montlady, y como tenía 10 minutos a mi disposición, pensé que estando mis fresas maduras, el retardar su recolección un día más... Por otra parte, ¿creeríais, caballero, que los lirones me las comen? Calle, pues no lo hubiera creído, respondió gravemente Montecristo. Es una vecindad muy mala la de los lirones, particularmente para nosotros, que no los comemos conservados en miel como hacían los romanos. ¿Los romanos los comían? Exclamó el jardinero. ¿Se comían los lirones? Yo lo he leído en Petronio, dijo el conde. ¿De veras? Me parece que debe ser un plato muy indigesto a pesar del axioma, gordo como un lirón. Y como se ha de extrañar que estén gordos los pícaros de los lirones si no hacen más que dormir todo el santo día y no se despiertan sino para roer y hacer daño durante la noche. Mirad, yo tenía el año pasado 4 albaricoques y se me comieron uno. Tenía también un abridor, uno solo. Es verdad que esta fruta es rara. Pues bien, caballero, me lo devoraron. Es decir, devoraron la mitad. Un abridor soberbio y que estaba excelente. Jamás he comido fruta más sabrosa que la de aquel abridor. Pues, ¿cómo le comisteis?, preguntó Montecristo. Quiero decir que me comí la mitad que me dejaron esos infames, por supuesto. Estaba exquisito, caballero. Los pícaros son señores que no escogen los peores bocados, lo mismo que el hijo de la tía Simón, que no ha elegido las peores fresas. Pero este año, continuó el jornalero, no sucederá eso, aunque tenga que pasar la noche de centinela cuando yo vea que están prontas a madurar. Montecristo había visto bastante ya para poder juzgar. Cada hombre tiene su pasión, lo mismo que cada fruta su gusano. La del hombre del telégrafo era, como se ha visto, una extremada afición al cultivo de las flores y de las frutas. Con una solicitud digna del mejor jardinero, se puso a arrancar algunas hojas de la parra que impedían diese el sol a los racimos, con lo que conquistó el corazón del jardinero. «El señor habrá venido tal vez para ver el telégrafo», le dijo éste. «Sí, señor, si es que no está prohibido por los reglamentos». «Oh, no, señor», dijo el jardinero, «porque consideran que no hay en verlo ningún peligro, puesto que nadie sabe ni puede saber lo que decimos». ¿Es verdad lo que me han asegurado acerca de que repetís señales que vos mismo no comprendéis? No os han engañado, caballero, y me gusta más así, dijo riendo el hombre del telégrafo. ¿Y por qué os gusta más así? Porque de este modo no tengo responsabilidad. Yo soy una máquina, y con tal que obre no pueden exigirme otra cosa. ¡Hola!, dijo Montecristo. ¿Habré dado por casualidad con un hombre sin ambición? Sería juzgar con desgracia. Caballero, dijo el jardinero echando una ojeada hacia su reloj de sol, los 10 minutos van a expirar. Yo me vuelvo a mi puesto. ¿Queréis subir conmigo? Ya os sigo. La torre estaba dividida en 3 pisos.
pudo ver Montecristo al entrar en el más bajo esparcidos algunos instrumentos de labranza y que formaban su mueblaje y adorno, como azadones, espiochas y regaderas apoyadas contra la pared. El segundo piso, que era la habitación ordinaria o más bien nocturna del empleado, contenía algunos utensilios de poco valor, como una cama, una mesa, 2 sillas, una cántara de barro y algunas hierbas secas colgadas del techo, y que el conde reconoció por guisantes de olor y albaricoques de España, cuyas semillas conservaba el buen hombre dentro de sus cápsulas naturales. Hubiera dado envidia al mejor botánico del jardín de plantas el orden con que tenía todos estos objetos. ¿Se necesita mucho tiempo para aprender la telegrafía, amigo?, preguntó Montecristo. No se pasa tanto tiempo en el estudio como esperando de supernumerario. ¿A cuánto asciende vuestro sueldo? A 1000 francos anuales, caballero. No es mucho. No, pero dan la habitación, como veis. Montecristo miró el aposento. Pasaron después al tercer piso. Esta era la pieza destinada al telégrafo. Montecristo miró sucesivamente los 2 manubrios de hierro con cuya ayuda el empleado hacía mover la máquina. «Muy interesante encuentro vuestra ocupación», dijo, «pero ¿podría asegurar, sin temor de engañarme, que os ha de parecer esta vida un poco insípida?» «Sí, al principio duelen un poco los ojos a la fuerza de tanto mirar, pero 1 o 2 años de ejercicio nos hacen acostumbrar a todo. Y no creáis que siempre estemos pegados a la máquina sin tener también nuestras horas de recreo y nuestros días de vacaciones». «¿Con que también tenéis vuestros días de vacaciones?» «Sí, señor». «¿Cuáles?» «Los días en que hay niebla». «Ah, es justo». «Esos son mis días de fiesta, los días en que bajo al jardín, planto, cavo, siembro y, en fin, se me pasan las horas muertas». «¿Cuánto tiempo hace que estáis aquí?» «Hace ya 10 años y 5 de supernumerario son 15. «¿Vuestra edad será?» 55 años. ¿Cuánto tiempo de servicio necesitáis para obtener la pensión? ¡Oh, la pensión! Necesitaría 25 años. ¿Y de cuánto es esa pensión? De 100 escudos. Pobre humanidad, murmuró Montecristo. ¿Qué decís, caballero?, preguntó el empleado. Digo que eso es muy interesante. ¿El qué? Todo lo que me enseñáis. ¿Con que habéis dicho que para vos son también ininteligibles vuestras señales? Completamente. ¿No habéis procurado nunca llegar a conocerlas? Jamás. ¿Y de qué me serviría? Sin embargo, señales hay que se dirigen directamente a vos. Sin duda. ¿Y esas bien las comprendéis? Siempre son las mismas. Y dicen... Nada de nuevo. Tenéis 1 hora. O hasta mañana. Eso es del todo inocente, dijo el conde. ¿Pero no veis cómo comienza a moverse el telégrafo opuesto? ¡Ah, es verdad! Gracias, caballero. ¿Y qué os dice? ¿Entendéis algo? Sí, me pregunta si estoy dispuesto. ¿Y le respondéis? Por la misma señal, que indica a mi colega de la derecha que estoy pronto, mientras que avisa al de la izquierda para que también se prepare. Eso es muy ingenioso, dijo el conde. Oh, veréis cómo aún no habrán pasado 5 minutos cuando hable, dijo orgullosamente el pobre hombre. ¿5 minutos aún? Tiempo más que necesario para mis deseos, dijo Montecristo. Amigo mío, permitid que os haga una pregunta. Hablad. ¿Sois muy apasionado a los jardines? En extremo. ¿Y seríais feliz si en lugar de tener un jardincillo de 20 pies, tuvieseis una huerta y jardín de 2 fanegas de tierra? Señor, haría de él un paraíso terrestre. ¿Vivís mal con vuestros 1000 francos? Bastante mal, pero, en fin, vivo. Sí, pero no tenéis más que un miserable jardín. Ah, es verdad, el jardín no es grande. Y, además de ser pequeño, devorado por los lirones. Oh, es una maldita plaga. Y si por casualidad o con intención tuvieseis la desgracia de volver la cabeza cuando vuestro colega hablase, ¿no le vería?
Entonces, ¿qué sucedería? Que no podría repetir sus señales. ¿Y después? Y después sucedería que, no repitiéndolas por descuido o por lo que fuese, me exigirían la multa. ¿De cuánto es esa multa? De 100 francos. La 10ª parte de vuestro sueldo. Pues sería una diversión. ¡Ah! Exclamó el empleado. ¿Os ha sucedido eso alguna vez? Dijo Montecristo. Una vez, caballero. Una vez que estaba regando un rosal. Bien. ¿Y si cambiaseis alguna señal o transmitieseis otra? Entonces ya es asunto más serio y perdería mi pensión después de ser despedido. ¿300 francos? 100 escudos. Ya podéis figuraros que jamás haré tal locura. ¿Ni por 15 años de vuestro sueldo? Veamos, esto merece reflexionarse bien. ¿Por 15.000 francos? Sí. Caballero, me espantáis. Bah. Caballero, ¿vos queréis tentarme? Eso mismo quiero. Por 15.000 francos, ¿habéis oído? 15.000 francos. ¿Comprendéis? Caballero, ved que me impedís mirar a mi compañero de la derecha. Al contrario, no le miréis y mirad esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No conocéis estos papelitos? ¡Billetes de banco! Eso mismo. 15 billetes de a 1.000 francos. ¿Y a quién pertenecen? A vos, si queréis. ¿A mí? Exclamó el empleado sofocado. ¿Qué hay en eso de extraño? ¿A vos? Sí, a vos. Caballero, ya empieza a moverse mi colega de la derecha. Dejadle mover. Ah, caballero, me habéis distraído y me van a exigir la multa. Es una friolera. ¿Por 100 francos despreciaréis mis 15.000 billetes de banco? Caballero, mi compañero de la derecha se impacienta y redobla sus señales. Dejadle que haga lo que quiera y tomad. El conde puso el paquete en las manos del empleado. Pero no penséis que me contento con ese mezquino regalo, pues con 15.000 francos no saldríais, por cierto, de penas. Conservaré mi destino. No, le perderéis, porque vais a hacer otra señal diferente de la de vuestro colega. Oh, caballero, ¿qué es lo que me proponéis? Una niñada. Caballero, a menos de obligarme... Pienso obligaros, efectivamente. Y Montecristo sacó de su bolsillo otro paquete. Ved aquí otros 10.000 francos, que, con los 15 que están en vuestro bolsillo, son 25.000. Con 5.000 francos compraréis una bonita casa y 2 fanegas de tierra, y con los 20.000 podréis procuraros 1.000 francos de renta. ¿Un jardín de 2 fanegas? Y 1.000 francos de renta. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ea! ¡Tomad! Y Montecristo puso a la fuerza en la mano del empleado el otro paquete de 10.000 francos. ¿Qué queréis que haga? No será por mi vida grande trabajo. ¡Acabad, pues! Repetid las señales que os voy a dar. Montecristo sacó de su bolsillo un papel en el que había trazadas 3 señales y otros tantos números que indicaban el orden con que debían ejecutarse. Ya veis que no es operación muy larga. Sí, pero... ¡Ánimo! Que por tan poco trabajo tendréis albaricoques buenos. Vertiendo abundante sudor, rojo el rostro como la grana y palpitante y agitado el corazón, dio principio el empleado a su maniobra, ejecutando con ansiedad, una tras otra, las 3 señales que le dio el conde, a pesar de las espantosas dislocaciones del colega de la derecha, que, no comprendiendo nada de este cambio, empezaba a creer que el hombre de los abridores se había vuelto loco. En cuanto al colega de la izquierda, repitió concienzudamente las mismas señales, que fueron recogidas en el Ministerio del Interior. «Ya sois rico», repuso Montecristo. «Sí», respondió el empleado, «pero ¿a qué precio?» «Alejad de vuestro corazón todo remordimiento, amigo mío», dijo Montecristo, «y os juro que podéis creer lo que os digo. A nadie habéis causado perjuicio, pues que habéis hecho, al contrario, una buena acción». Devoraba el empleado con sus ojos los billetes de banco y en su incredulidad los palpaba, los contaba.
Ora estaba pálido como un cadáver, ora encarnado y encendido. Su ansiedad le obligó a precipitarse hacia su cuarto para beber un vaso de agua, pero no tuvo tiempo de llegar hasta la fuente y se desmayó en medio de sus albaricoques secos. Habrían pasado 5 minutos después de haber llegado al ministerio la noticia telegráfica, cuando Debray hizo enganchar los caballos a su coupé y corrió a casa de Danglars. ¿Tiene vuestro marido vales de interés del empréstito español?, dijo la baronesa. Yo lo creo, lo menos por 6 millones. Que los venda a cualquier precio. ¿Por qué? Porque don Carlos se ha escapado de Bourges y ha entrado en España. ¿Cómo lo sabéis? ¿Por dónde sé yo todas las noticias? No se lo hizo la baronesa repetir, porque corrió a ver a su marido, el cual corrió también a casa de su agente de cambio y le mandó que lo vendiese todo a cualquier precio. Bajaron al punto los fondos españoles al ver que Danglars vendía y perdió 500.000 francos, pero se desembarazó de todos sus vales de interés. Aquella noche se leía en el Messager: despacho telegráfico. El rey don Carlos se ha escapado de Bourges y ha entrado en España por la frontera de Cataluña. Barcelona se ha sublevado en favor suyo. Las conversaciones de toda aquella noche versaron sobre la previsión de Danglars, que había vendido sus créditos, y de la felicidad que había tenido en no perder más que 500.000 francos en semejante jugada. Los que habían conservado sus vales o los que habían comprado los de Danglars se consideraron arruinados y pasaron una mala noche. Al día siguiente se leía en el Moniteur: era falsa la noticia que el Messager de anoche anunciaba sobre la precipitada fuga de don Carlos y la sublevación de Barcelona. El rey don Carlos no ha salido de Bourges y la península goza de la más perfecta tranquilidad. Una señal telegráfica que ha sido mal interpretada a causa de la niebla ha dado lugar a este error. Los fondos subieron el doble de lo que habían bajado. Esto causó a Danglars la pérdida de 1 millón. «Todo va bien», dijo Montecristo a Morrel, que estaba en su casa en el momento en que le anunciaban la extraña jugada de que había sido víctima Danglars. «Acabo de hacer por 25.000 francos un descubrimiento por el que hubiera dado 100.000». «¿Cuál es ese descubrimiento tan precioso?», preguntó Maximiliano. «El medio seguro de librar a un jardinero de los lirones que se comían sus albaricoques». Fin de la sección 63. Fin de El Conde de Montecristo, volumen 1, traducido por Víctor Balaguer.